Hola a todos, soy su maestro José Rafael Hernández Cruz, bienvenido a su programa Aprende en Casa. La historia te abre la mente para revivir el pasado, no para glorificarnos, sino aprender más de ella. Tema: los grupos sociales en la Nueva España. Aprendizaje esperado: identificar las instituciones económicas, políticas, sociales que favorecieron la consolidación del virreinato. Énfasis: identificar los grupos sociales de la sociedad novohispana. Antes de entrar en materia, quiero hablar del concepto ¿qué es clases sociales? Según la Real Academia Española, las clases sociales son un tipo de clasificación socioeconómica empleadas para establecer los grupos en los que se divide la sociedad tomando en cuenta las características que tienen en común los individuos. Las clases sociales se forman a medida que los individuos de una sociedad se agrupan según la serie de criterios compartidos con respecto a lo social y económico como riquezas, ingresos monetarios, ocupación laboral, acceso a la educación, poder político, poder adquisitivo, creencias, valores, hábitos de consumo, entre otros. Quienes controlaban la pirámide social de la Nueva España en esa época. En el libro de Carlos V titulada Las leyes de las Indias narró que la corona era el sol de la Nueva España y acceder a sus nutritivos rayos dependía de lograr su favor, en el cual tenía un nombre y un apellido, honor y privilegio, verdad sustancia de la condición de ser vasallo. Sin embargo, ellos no dependían en una porción considerable de la habilidad del individuo para acceder o trepar en la escala social, sino a las condiciones que fueran por su voluntad irremutables y que conciliaban rotundamente sus expectativas vitales primero. Las ciudades novohispanas conocían una gran división, dada que entre la República de los Indios y la República de los Españoles, como dos componentes centrales de la organización sociopolítica de entonces. Segundo, las condiciones de nacimiento, esto es, si la persona era producto del pecado como hijo ilegítimo o de la virtud como descendiente de legítimo de matrimonio. Y en el tercero determinó su condición del sujeto socialmente productivo asignado a una cooperación determinada o varias de ese mismo tiempo. Así, sangres de legitimidad de nacimiento y corporación socialmente asignadas eran los elementos a partir de los cuales se consideraban el honor y el privilegio de un vasallo. Estoy de acuerdo con el autor Andrés Lira. Aquella fue una sociedad en apariencia tan estética y coexistiva, y al que parecer no daba cabida a los individuos como primeros protagonistas, sino que como encargados de un papel social determinado. Algunas instituciones que favorecieron a la consolidación del virreinato fueron corporaciones sociales, las sociedades europeas que se encontraban organizadas en corporaciones formadas por personas que compartían un grupo étnico, la Iglesia, la Audiencia española. Las instituciones económicas, sociales y políticas favorecieron la consolidación del virreinato. La audiencia o glosario, sitio o oficina donde un grupo de jueces resolvían los conflictos o asuntos a que afectaban a un territorio determinado. Los criollos solo podían ocupar puestos intermedios en ayuntamientos, órdenes religiosas y el ejército, aunque tenían acceso a la universidad y podían convertirse en médicos y abogados. Peones y haciendas. Cuando el método voluntario de reclutamiento fracasó, algunos hacendados recurrieron a la fuerza para obtener más trabajadores. También promovían préstamos forzosos de mercancía, dinero
y a permitir que las deudas fueran alzadas. Los peones eran amenazados con castigos físicos si intentaban huir. Las clases sociales de Nueva España. Durante el siglo XVII y XVIII la sociedad se hizo más compleja por el mestizaje e incluso a los diferentes grupos que coexistían y que se conocieron en el bloque 1. Entre la República de Españoles y la República de Indios quedaron diversos grupos que ocuparon la base de la sociedad novohispana, mestizo y negro. En la punta de la sociedad estaban los peninsulares. Fueron ellos quienes ocuparon los cargos políticos coloniales más importantes, tanto en la administración civil como militar y eclesiástica. Dentro de los criollos también cobraron títulos nobiliarios y de órdenes de caballería. Eran dueños principalmente de minas, haciendas y comerciantes. A dos grupos se le determinaban blancos, lo que en realidad significaba no ser negro e indio. Ser blanco beneficiaba incluso quienes no tenían recursos, como los pobres, que podían lograr favorecer a la audiencia como tener una casa o una sepultura digna. Con el libro del autor Francisco Javier Alegría, Historia de la Campaña de Jesús en Nueva España, tomo 1, 1720, las clases sociales se dividían en 3 clases sociales: blancos, españoles peninsulares o nacidos en América; indios, habitantes originarios de América; negros, esclavos traídos de África. ¿Cómo era la vida de una persona de la clase alta? Las personas de esta clase tenían una vida resuelta, ya que muchos de sus antecesores habían sido conquistadores de estas tierras. ¿Qué comían las personas de la clase alta? En las mesas estaba llena de manjares que comían. Eran los buñuelos, masa para pasteles finos, pastelillos y bizcochos con queso, almendra, avellana, chocolate, naranja, limón y castaña, etc. La cocina del siglo XVIII enseñaba que la manera de preservar el perfume de las frutas y de deliciosos colores era cristalizarlo con piloncillo o azúcares negros que molidos o derretidos servían para envolver. Vestimenta de la clase alta. Los españoles peninsulares y criollos con recursos económicos siguieron el modo de vestir europeo, prendas importadas o producidas en Nueva España en los talleres o de manera independiente en los domicilios. Hiladores de algodón, hilos especializadores en oro o seda, tintores, bordadores, botoneros, desabotoneras de seda, costureras, sastres, zapateros, chapineros, sombreros, tejedores en general y los dedicados especialmente a la seda. Los pasatiempos de la Nueva España de la clase alta: los juegos de azar, la lotería, naipes, dominó, corrida de toros, etc. ¿Cómo era la vida de una persona de la clase indígena y casta en el virreinato? La mayor parte de los indios de la Nueva España vivían en pueblos, incluso asentamientos menores, los llamados sujetillos o estancias. Por contra, los españoles habitaban generalmente en villas y ciudades. Sin embargo, algunos pobladores de indios no eran pueblos o aldeas, sino también tenían títulos de ciudad. Vestimenta de la clase indígena y casta en el virreinato. Los indígenas se pusieron las camisas o calzón de manta con la moral católica. Decidía que tenían que cubrir los cuerpos desnudos, y los españoles recurrieron al uso del escupil de algodón acolchonado para protegerse de las flechas y lanzas, pues era más adecuado y cómodo para el torro mexicano que las pesadas. Los primeros en vestirse fueron la nobleza indígena y después los súbditos de la nobleza indígena. Los pasatiempos de la Nueva España de los indígenas: ir a misa los domingos, aprender catecismo, ir a procesiones religiosas y la Basílica de Guadalupe el 12 de diciembre. ¿Cómo eran las viviendas de los indígenas y castas de la Nueva España? Los
Las casas de los techos eran de palma, las paredes de adobe o tierra. Una casa habitaba una familia completa de 12 miembros por casa. ¿Cómo era la vida de un esclavo? Los esclavos trabajaban en las casas de los españoles ricos en tareas domésticas. También eran frecuentes que los amos adquirieran a sus españoles que hicieran trabajos artesanales o riquezas, zapateros, teros, sombreros, panaderos. Los pasatiempos de la Nueva España de los esclavos no tenían días de descanso. Gracias por su atención. Elaborado por el maestro José Rafael Hernández Cruz para los alumnos de tercero A, tercero C y tercero B.